Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar con ustedes. Vamos a ver si traigo mi presentación. Muy bien. El hospital de la universidad está en Hershey, en Pensilvania. Esta es la Facultad de Medicina y la Facultad de Enfermería. Esto es un lugar mucho más conocido por la fábrica de chocolates que por la Facultad de Medicina. Bueno, hoy en día entonces vamos a hablar de taquicardias auriculares focales. ¿Qué quiere decir taquicardias auriculares focales? En primer lugar, cuando hablamos de taquicardias auriculares tenemos que considerar el sustrato, es decir, tenemos que saber qué patología tiene el paciente. No se puede analizar solamente el electrocardiograma y decir que tiene una taquicardia auricular. Una cosa es el paciente que aparentemente tiene un corazón normal, basado en el ecocardiograma. Por supuesto, siempre el eco y el electro pueden ser normales, pero el paciente puede tener una patología que se diagnostica con la resonancia magnética. Pero si el paciente tiene un corazón que creemos que es normal, lo más probable que la taquicardia auricular sea focal. Antes de hacer ningún procedimiento ya podemos decir que lo más probable es que la taquicardia sea focal. Ahora, si el paciente tiene una cardiomiopatía auricular, como se ve en amiloidosis, sarcoidosis, diabética, etc., lo más probable es que sea reentrada y no focal, una macro reentrada, quiero decir. Lo mismo si el paciente tuvo una cirugía del corazón, con cicatrices, o tuvo una ablación previa, sobre todo de fibrilación auricular, lo más probable es que no sea focal, sino que sea una macro reentrada. Cuando hablamos de taquicardias auriculares, lo podemos diferenciar en dos tipos. Las taquicardias focales. Focal no implica un mecanismo, simplemente queremos decir que se inicia en un punto muy pequeño, porque estamos limitados con el tamaño de los electrodos que usamos para mapear, y de ahí se va a irradiar en forma centrífuga. Y la otra posibilidad es que sea una taquicardia por macro reentrada, es decir, que tengamos que analizar la activación en forma global en toda la aurícula o en ambas aurículas. Ahora bien, cuando hablamos de taquicardias focales, que es el tema de hoy, primero analizamos el electrocardiograma. En este caso se ven las ondas P muy pequeñas. No voy a hablar de la morfología de la onda P, pero lo que queremos decir es nuevamente, como ustedes ya saben, que es focal, es decir, un punto más precoz, y de ahí se va a irradiar en forma centrífuga. En este caso estamos usando el mapeo CARTO. El rojo es lo más precoz, el azul y el púrpura más tardío. En este caso, el sitio más precoz está en la parte alta. Esta es el sulcus terminalis, por afuera, por dentro de la crista terminal. El sulcus terminalis cerca de la vena cava superior, muy cerca del nódulo sinusal, y de ahí venía esta taquicardia focal, ¿no es cierto? Y ya de entrada quiero mostrarles los electrogramas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de taquicardia focal, es un solo punto, y lo que más nos interesa es, en primer lugar, que la activación sea antes que la onda P, ¿no es cierto? En este caso, a veces es difícil saber dónde comienza la onda P, pero en este caso habíamos visto que la onda P era negativa en B1, y lo más importante que quiero destacar es que el unipolar sea negativo. No solamente que el bipolar sea antes de la onda P, pero el unipolar sea desde el inicio
si es posible sea negativo, lo cual indica que la activación se expande desde esa zona, de ese punto, y se escapa de esa zona. Ese es, digamos, lo mejor que podemos hacer en el mapeo de las taquicardias focales, el unipolar. Muy bien. ¿Cuáles son los mecanismos de las taquicardias auriculares focales? Si el corazón es estructuralmente normal, a menos lo que nosotros podamos detectar con los estudios más comunes, como el electro y el ecocardiograma, lo más probable es que el mecanismo sea una actividad gatillada, una actividad que está caracterizada por sobrecarga de calcio en las células y potenciales oscilatorios, algunos llaman postpotenciales tardíos. Mucho menos frecuentemente va a ser una micro reentrada y casi en forma excepcional un automatismo anormal. Entonces hay que recordar, corazón normal, taquicardia auricular focal, al menos en el 85% podemos demostrar. Siempre es limitado lo que podemos demostrar en el laboratorio, pero en la mayoría de los casos va a ser una actividad gatillada. Entonces, ¿qué quiere decir actividad gatillada? Cuando llegué a Estados Unidos, lo primero que hice fue investigación básica con microelectrodo. Esto es uno de un trabajo que hice con el doctor Mario Basalle. Y en este caso es un tejido auricular en el corazón del cobayo. Y esto es actividad postpotenciales tardío. Y fíjense cómo luego de otro potencial de acción viene un nuevo postpotencial oscilatorio y desencadena una actividad, sería un extrasístole, ¿no es cierto? Una actividad gatillada nuevamente, un postpotencial y actividad gatillada, como salvas de potenciales, ¿no es cierto? Salvas de taquicardia auricular cuando vemos el electrocardiograma. ¿Qué tenía esta célula? Esta célula tenía una sobrecarga de calcio. Nosotros lo habíamos hecho en forma artificial, ¿no es cierto? La habíamos intoxicado la célula con calcio, pero podíamos ver esta actividad de postpotenciales oscilatorios y actividad gatillada. Entonces lo que yo le estoy tratando de decir es que cuando estudiamos al paciente, tratemos de pensar como si estuviéramos en el laboratorio qué tipo de anormalidad celular estamos viendo. Entonces, tratando de hacer una conexión entre lo básico y lo clínico, vamos a ver entonces qué respuesta tienen las taquicardias auriculares focales a la adenosina y la lidocaína. Como ustedes saben, la adenosina tiene una actividad antisimpática, creo que se dice así. Disminuye la actividad simpática por reducir los niveles de AMP cíclico. Entonces, la mayoría de las taquicardias auriculares focales son terminadas por la adenosina. Mucha gente cree que la adenosina solamente actúa en el nódulo auriculoventricular, pero la adenosina tiene un efecto muy, muy potente en las aurículas, siempre y cuando el mecanismo de la taquicardia auricular focal sea por el mecanismo de gatillado de postpotenciales tardíos por sobrecarga de calcio. Entonces, la mayoría de los pacientes con taquicardia auricular focal, tanto en el laboratorio, que es el primer paciente, o en la sala de emergencia, el segundo paciente, la adenosina terminó la taquicardia auricular focal. ¿Por qué? Porque era debido a una actividad gatillada. Ahora, algunos pacientes responden a la lidocaína. Esto fue demostrado por nuestro amigo, maestro
Pablo Chiale, que lamentablemente falleció en los años 2014, un subgrupo muy pequeño de pacientes no tienen el mismo mecanismo, no tienen actividad gatillada. Él lo demostró porque en esos pacientes no habían respondido al verapamil, que reduce la actividad del calcio, pero sí respondieron a la lidocaína. El mecanismo no es muy claro, probablemente sea una micro reentrada, eran también taquicardia auricular focal. Pero esto es mucho más raro, pero indica que hay, por supuesto, diferentes mecanismos fisiopatológicos para explicar las taquicardias auriculares focales. Ahora, bueno, usamos las drogas, ahora podemos ver cuál es la respuesta a la estimulación auricular. Como es una actividad gatillada con sobrecarga de calcio, acá les muestro otro experimento que hice cuando trabajé con el doctor Mario Basalle. El registro está hecho también en potenciales, son potenciales de acción de fibras auriculares con sobrecarga de calcio. El registro es a muy baja velocidad, por eso los potenciales se ven finitos como una espiga, ¿no es cierto? No se ve el ancho del potencial. Pero acá hay una observación muy importante que ustedes tienen que recordar cuando estudian estos pacientes. Es que si marcapaseamos, en este caso estamos marcapaseando a 120 latidos por minuto, se induce una actividad gatillada. Fíjense, varios latidos de taquicardia. Si marcapaseamos más rápido a 150, más latidos, dura más la taquicardia. Y si marcapaseamos a 200 latidos por minuto más rápido, la taquicardia dura más. Y bueno, y se entiende porque si uno marcapasea rápido, la célula se sobrecarga de calcio. ¿Por qué? Porque la diástole es el único momento donde se puede liberar del calcio y no le da tiempo a liberarse del calcio, más sobrecarga de calcio, más taquicardia. Y eso es exactamente lo que hacemos en el laboratorio. Laboratorio de electrofisiología, cuando queremos inducir una taquicardia auricular, hacemos dos cosas. Le damos isoproterenol, el estimulante adrenérgico que generalmente utilizamos, pero se puede usar dopamina, dobutamina, aminofilina, y estimulamos rápido. Y una observación importante es que estimulamos rápido, una vez que paramos el último latido de estimulación, la taquicardia viene pronto, no es como la reentrada nodal, que hay una pausa y después se inicia. Y cuanto más rápido estimulamos, más rápido es el tiempo en que se inicia la taquicardia. Es decir, si analizamos el tiempo entre el último latido estimulado y el primer latido de la taquicardia, es muy pequeño. Y esto es lo que publicamos hace unos años, en este gráfico, que parece muy complejo, pero es muy simple. En la abscisa abajo se ve el tiempo entre el último estímulo básico y el prematuro, y en la ordenada se ve el tiempo entre el último latido estimulado y el primer latido de la taquicardia. Cuanto más rápido marcapaseamos, más rápido se inicia la taquicardia. Simplemente eso. Bueno, y ahora quería mostrarles nuestra experiencia en la distribución anatómica. ¿De dónde vienen estas taquicardias auriculares? Y esto es ahora lo hemos presentado también en forma virtual en el Heart Rhythm Society de este año. Y este es el trabajo que fue hecho por dos de mis ex fellows. Quiero reconocer al doctor Mauricio Sendra, que se formó con nosotros, terminó hace un año y ahora es profesor asistente en la Universidad de Missouri. Él es argentino, de la ciudad de Mendoza. Y el segundo es Javier Banch, que se formó con nosotros también y ahora es jefe de electrofisiología
en Texas, en la Universidad del programa de Scott y White. Los dos hicieron un trabajo excelente en este trabajo de la distribución anatómica de las taquicardias auriculares. ¿Y por qué lo hicimos? Lo hicimos porque si ustedes leen los trabajos de taquicardia auricular focal, van a encontrar que todos dicen que la mayoría de las taquicardias auriculares se originan en la aurícula derecha. Dicen que prácticamente todos dicen lo mismo, que 2/3 partes en la aurícula derecha, 1/3 parte en la aurícula izquierda. Y entonces eso un poco se contraponía con nuestra experiencia. Entonces nuestra hipótesis fue que si cuando la actividad más precoz se registra cerca del septum, si mapeamos a la aurícula izquierda y la aurícula derecha, podemos identificar un origen izquierdo más frecuentemente. Lo que quiero decir es que muchas veces cuando la taquicardia se origina cerca del septum, se hace la ablación en el lado derecho sin ir al lado izquierdo. Y como ustedes saben, estas taquicardias a veces son difíciles de reiniciar y parece que uno tuvo éxito y el paciente después tiene una recurrencia. Entonces les voy a mostrar qué quiero decir. Bueno, si ustedes se fijan en los lugares de septales y paraseptales, yo soy un poco estricto en lo que, para mí septal es solamente la fosa oval, ¿no es cierto? Porque el septum es una pared que separa dos cavidades. Lo demás no es septum. Entonces lo que está cerca pero no es septum lo llamamos paraseptal, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué es lo que no es septum? No es septum en la parte inferior, donde está el seno coronario o el tendón de Todaro, no es septum. La unión mitro-aórtica no es septum. Está cerca, pero no es septum. La vena pulmonar superior derecha no es septum. Está cerca, pero no es septum, ¿no es cierto? Entonces fíjese cómo hay muchas estructuras que están muy, muy cerca del septum y pueden una activación que parece que viniera del septum y no lo es. Entonces, ¿qué encontramos? Nosotros hicimos este estudio en 135 pacientes con taquicardias auriculares focales. Y vamos a ver de dónde venía. No hay nada nuevo, había más mujeres que hombres, la mayoría tenía una función ventricular normal, algunos habían desarrollado taquicardiomyopatía, y ellos ya lo conocen ustedes, perdón. La mayoría de los pacientes tenían palpitaciones, como ustedes pueden ver, pero algunos habían tenido síncope. No siempre es benigna su presentación. Aún en corazones normales. Y esta es la distribución anatómica de las taquicardias auriculares. Los puntitos rojos se representan cada uno de los pacientes. Fíjense que la distribución es bastante variada y desde ya les voy a decir que la frecuencia de aurícula derecha a aurícula izquierda fue igual. Fue igual. En la aurícula derecha, como es sabido, muchos están en la crista terminales, el seno venoso. Hay algunos pacientes que estuvieron en la vena cava superior. Muchos también en el anillo tricuspidio, muchos en el seno coronario, en la región de la vía lenta. Algunos fueron realmente septales, muchos en las venas pulmonares, muchos en la unión mitra-aórtica, algunos en las apéndices auriculares derecho e izquierdo, anillo mitral y demás. Y acá está la distribución
73 pacientes, lo mismo, 73 pacientes en la aurícula derecha, 74 en la aurícula izquierda, una gran frecuencia en la cresta terminal seno venoso, como ya hemos visto, las venas pulmonares muy frecuentes, pero la localización septal y paraseptal, como ustedes pueden ver, es un poco más frecuente del lado izquierdo y que del lado derecho. Muy bien. Acá está la distribución cuando los ponemos juntos, las focales septales, paraseptales. Fíjense que está todo muy junto, un poquito más del lado izquierdo que del lado derecho. Ahora, lo que podemos entonces resumir en este trabajo, que las taquicardias auriculares focales son tan frecuentes en la aurícula izquierda como en la derecha. Pero una cosa importante, fíjese, 38% tenían un origen septal y paraseptal, lo que hace que sean difíciles de mapear, porque hay que mapear de los dos lados. Y una observación importante que es cuando son septales, paraseptales, es más frecuente el lado izquierdo que el lado derecho. O sea, lo que les quiero decir es que cuando está cerca del septum hay que ir, no hay que dudar, hay que ir al lado izquierdo antes de hacer la ablación. Entonces, una de las cosas que hicimos en los últimos años es analizar cómo es la activación en la otra aurícula, en la aurícula equivocada, ¿no es cierto? Muchas veces vamos al lado izquierdo y volvemos al lado derecho. Entonces lo que les voy a mostrar es cómo se ve la activación en el lado izquierdo cuando se origina en la derecha y viceversa. Cómo se ve la activación auricular en el lado derecho cuando se origina en la izquierda. Y para eso hay que repasar cómo son las conexiones interauriculares. Como ustedes saben, la activación, si vemos la activación del nódulo sinusal, la activación va muy rápido por el haz de Bachmann, ¿no es cierto? El haz de Bachmann no es un haz, ¿no es cierto? Es simplemente un tejido muscular epicárdico, es epicárdico, está fuera prácticamente de las aurículas y conecta muy rápidamente el nódulo sinusal con la aurícula izquierda, de tal manera que la activación de ambas aurículas es prácticamente simultánea. Ahora, eso no sucede cuando el foco está dentro de la aurícula derecha o de la aurícula izquierda. Hay que ir fundamentalmente por la fosa oval o hay que ir por el seno coronario, que como ustedes saben tiene conexión con la aurícula izquierda. Esto es en el plano frontal, coronal, y lo que les quiero mostrar es cuando analizan el plano horizontal, la aorta está en el medio, eso es lo que trato de ver en esta. La aorta también produce un cierto obstáculo porque hay que ir primero para atrás antes de cruzar hacia la izquierda. Bueno, esta es la activación de la aurícula izquierda en una taquicardia que se originaba en el lado derecho. Es decir, mapeamos el lado derecho, vimos que estaba muy cerca del septum y dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa en la aurícula izquierda. Y es interesante ver cómo hay dos puntos. Recuerde, en este tipo de mapeo el rojo es más precoz, ¿no es cierto? Y hay dos puntos. Un punto superior, aquí, y otro punto más abajo, digamos, cerca del anillo mitral. Estas son isocronas de 5 milisegundos. Entonces, si hay dos puntos casi simultáneos, uno arriba y uno abajo, la activación no es en la aurícula izquierda, volvimos a la aurícula derecha, pero muestra cómo
se cruza de izquierda a derecha, probablemente a través de la fosa oval y del seno coronario, uno por arriba y otro por abajo. Y ahora, ¿cómo es la activación en la aurícula derecha cuando la taquicardia comienza en el lado izquierdo? Esta es una taquicardia de la unión mitro-aórtica, o sea, muy cerca del septum. Y como ven, en la activación isocrónica hay dos sitios casi simultáneos, uno por la fosa oval y otro más inferior, que supongo que es una activación casi simultánea por la fosa oval y el seno coronario. Y eso hace que el mapeo del lado derecho sea bastante confuso, un poco difuso, y por eso hay que mapear de los dos lados. Ahora quiero mostrarles algunas taquicardias auriculares, focales, paraseptales, sobre todo las izquierdas. Está cerca del septum, pero no es septal. Y esta es una taquicardia que publicamos por primera vez, describimos por primera vez hace unos años, la taquicardia auricular de la unión mitro-aórtica. Hay una zona sobre todo del el seno posterior, el seno de Valsalva posterior o no coronariano, está en contacto con muy cerca de la aurícula izquierda. La unión mitro-aórtica es una zona compleja porque en esa zona la aurícula no está en contacto con el ventrículo, sino que está en contacto con la aorta. Y en ese momento, el momento de la publicación, lo que mostramos que estaba por encima de las de His y hacia la izquierda. Está siempre relativamente lejos, como 1 centímetro de las de His y por encima de la aurícula izquierda. Este es el catéter, donde se ve con eco intracardíaco que está en contacto con la valva anterior de la mitral aurícula, ¿no es cierto? Esta es la aorta, como ustedes pueden ver. Y esta es la colocación de los catéteres en el sitio más precoz, que fue el sitio donde se hizo la ablación. Otra vez, por encima de las de His y hacia la izquierda. Estos son los electrogramas, son electrogramas de muy bajo voltaje, fraccionados, en el sitio más precoz. La taquicardia es una taquicardia generalmente en salvas, muchas veces irregular, como ustedes pueden ver. Estos pacientes son muy típicos, tienen 20, 30 veces al día, palpitaciones que a veces duran pocos segundos, pocos minutos, pero se vuelven muy sintomáticos porque se repiten muchas veces al día. Hicimos un estudio colaborativo con un grupo en Holanda, en la Universidad de Leiden, porque les pregunté si podían revisar en los estudios embriológicos qué pasa en esa zona. Y lo que ellos observaron es que el tejido específico de conducción en el tejido embrionario está presente, ¿no es cierto? Donde está la flecha de color azul, está presente en esa zona. Entonces, la hipótesis es que puede haber remanentes del sistema específico de conducción que permanezcan en esa zona y pueda explicar esta taquicardia. Esta es la morfología de la onda P en esta taquicardia, en la taquicardia una P bimodal. No es constante la morfología. Ahora en la electrofisiología hemos ido para atrás y la gente está toda obsesionada pensando que todos los pacientes que tienen el mismo sitio de origen de taquicardia tienen que tener la onda P, como si fuéramos todos iguales, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, no es constante la morfología de la onda P.
Pero bueno, lo que le quería mostrar, volviendo a esta zona anatómica, que se origina en esta zona que se llama cortina subaórtica, y como ustedes pueden ver, la aorta está separada de la aurícula. Hoy en día mucha gente hace la ablación desde la aorta, no solamente que la hacen, si yo le hablan, llaman taquicardia auricular que viene del seno no coronariano. En el seno coronariano no hay aurícula. Que ustedes hagan la ablación y llegue la ablación a la aurícula es una cosa diferente, pero no hay aurícula en el seno no coronariano. Fíjense en este estudio anatómico, esta es la cúspide aórtica y esta es la aurícula. Están separadas, acá hay un tejido adiposo. Mucha gente prefiere hacer de la ablación desde el seno no coronariano. Yo prefiero hacerlo en la aurícula, ¿cierto? No tiene sentido hacer la ablación fuera de la aurícula. Este es un estudio que fue hecho mucho antes de nuestra publicación, donde demuestra que hay musculatura auricular aún en la valva anterior de la mitral. No solamente en la aurícula, hay una extensión, pueden regestar potenciales de acción y demás. Ahora, lo que les voy a mostrar es por qué hay que mapear las dos aurículas. Ese es otro paciente con una taquicardia auricular focal de la unión mitroaórtica. Este fue el mapeo en la aurícula derecha. Lo que quiero mostrarles es que la aurícula, aunque venga de la aurícula izquierda, puede ser muy precoz. Fíjese, en la aurícula derecha, el sitio más temprano era 32 milisegundos antes que el origen de la onda P. Sin embargo, cuando vamos a la aurícula izquierda, es 65 milisegundos antes que la onda P. Entonces, ¿cómo uno se puede confundir si no mapea ambas aurículas? En este caso pusimos dos catéteres para mapear de los dos y como ustedes pueden ver, los dos son precoces, pero es mucho más precoz del lado izquierdo que del lado derecho. Ahora sí le voy a mostrar algunas taquicardias auriculares realmente septales de la fosa oval. Este era un chico de 6 años con una taquicardia auricular focal de la fosa oval. Ven la onda P muy pequeña, porque era focal y porque era un niño. Y en este caso vemos las dos aurículas, 26 milisegundos antes de la onda P del lado derecho, 17 del lado izquierdo. En este paciente fuimos de los dos lugares y después volvimos al lado derecho antes de hacer la ablación. Este es otro paciente que había tenido dos ablaciones previas en otro centro. Este paciente tenía síncope, un paciente de unos 50 años, y la ablación, mapeamos las dos aurículas, pero era un poquito más precoz del lado derecho, por encima del haz de His, muy cerca del haz de His, en el borde anterior de la fosa oval. De ahí venía la taquicardia auricular. Como que otra vez pueden ver el lado derecho, 38 milisegundos antes, y del lado izquierdo 33 milisegundos. No había mucha diferencia, pero eso nos permitió hacer la ablación exitosa del lado derecho. Y otra vez, para reforzar el concepto, es importante que el registro unipolar sea totalmente negativo para el sitio precoz. Fíjense, este es un lugar cercano, pero es positivo al principio. Este no es el lugar donde se va a hacer la ablación exitosa, sino cuando es totalmente negativo. Y lo que encontramos en este trabajo es que el sitio más precoz en la aurícula derecha fue antes que la onda P en el 91% de los pacientes, a pesar que se originaban en el sitio, en la aurícula izquierda. Otra aurícula que
Otra taquicardia, perdón, que puede traer problemas son las taquicardias auriculares derechas del anillo tricuspidio, que dan la impresión que se originan de un lugar septal, pero bien, a menos que uno vaya al anillo tricuspidio no las encuentra, son difíciles. Muchas veces me equivoco, voy al lado izquierdo. Esta es una taquicardia auricular focal del anillo tricuspidio en la parte superior. ¿eh? Fíjense cómo este es el sitio más precoz y esta es cómo termina durante la ablación. Pero en este caso fuimos a la aurícula izquierda antes que nos diéramos cuenta que venía del lado derecho. Esta es un poquito más obvia. Esta paciente tenía una taquicardia auricular prácticamente incesante, venía de la parte inferior de la aurícula derecha, cerca de la vena cava inferior. Aquí utilizamos este catéter de alta densidad que tiene muchos electrodos y ayuda bastante con el mapeo de una zona focal, ¿no es cierto? Que es que se llama Penta-Ray. Y como tiene muchos electrodos, nos permite identificar el sitio más precoz. Esta es una vista inferior, esta es la vena cava inferior, muy cerca del origen de la vena cava inferior. En la aurícula derecha estaba esta taquicardia auricular focal. Acá se ve con el eco intracardíaco muy cerca también de la vena cava inferior. Y este es el electro después, cuando se le había ido la taquicardia. Esta paciente tuvo una recurrencia, le tuve que hacer un segundo procedimiento. Y lo último que quería mostrarles son las taquicardias auriculares focales luego del aislamiento eléctrico de las venas pulmonares. ¿Por qué? Porque muchos pacientes tienen fibrilación auricular que realmente son desencadenadas por estas taquicardias auriculares y a veces no nos damos cuenta hasta que hacemos el aislamiento de las venas pulmonares y podemos inducir esta taquicardia auricular. En este paciente, luego de hacer la aislación de las venas, encontramos esta taquicardia auricular de la parte inferior del anillo mitral. Fíjense qué precoz que en esa zona. Y esto es durante la ablación cuando se elimina la taquicardia auricular focal. Dos o tres minutos, quiero otra observación que hemos hecho, es lo que nosotros llamamos marcapasos ectópicos dominantes. Otra gente le llama taquicardia auricular incesante. ¿Por qué le uso un nombre diferente? Porque creo que estos pacientes han nacido con este tipo de marcapaso dominante. Estos pacientes, nos traen electrocardiogramas de hace 5, 10, 20 años y el paciente tuvo siempre el mismo ritmo. Es como si hubieran tenido un nodo sinusal en otro punto, y esto lo hemos publicado en forma parcial con el doctor Héctor Betuli, amigo, electrofisiólogo, ahora practica en la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto también con el doctor Marcelo Elizario, fue uno de mis maestros, y con el doctor Nacarelli, que es mi colega ahora en la Universidad del Estado de Pensilvania. Fíjese, este paciente con una taquicardia incesante que venía del apéndice de la aurícula izquierda, con una P negativa en 1 y ABL, una actividad muy precoz dentro del apéndice de la aurícula izquierda, y aquí se ve cuando termina la taquicardia auricular, que era incesante. Uno puede marcapasear, se deprime 1 o 2 latidos y sigue, ¿cierto? Y esta es, en
en la aurícula, en el apéndice de la aurícula derecha. Esta taquicardia se confunde muchas veces con una taquicardia sinusal inapropiada. ¿Por qué? Porque se origina muy cerca del nódulo sinusal, las P son prácticamente idénticas, y muchas veces nos la refieren luego de haberle hecho ablación en nódulo sinusal. Acá se ve cuando terminan una onda P muy, muy parecida a la sinusal. Y acá se ve, por supuesto, la longitud del ciclo durante la taquicardia muy inferior, mucho más corta que luego cuando se elimina y el paciente tiene un ritmo sinusal. Si es que el nódulo sinusal todavía ha sobrevivido a una ablación previa. Tuvimos un paciente que le tuvimos que colocar marcapaso porque ya no tenía nódulo sinusal después de una ablación. Entonces, cuando uno mapea cerca de esa zona, hay que tratar de ir también al apéndice de la aurícula derecha, puede encontrar que sea más precoz que en la aurícula derecha. A menos que uno vaya al apéndice de la aurícula derecha, no lo ve. Y bueno, este es mi último slide, diapositivo. Le agradezco mucho la atención. Bueno, Bien. muchísimas gracias, Mario. Ujú. La verdad que ha sido una exposición extremadamente clara, muy detallada. Pasamos de los estudios experimentales a las ablaciones. Ha recorrido un espectro bastante amplio. Yo le voy a pedir al doctor Horacio Guillén que habilite ahora a nuestros comentadores para ver si podemos discutir algunos temas que pudieran haber quedado en la intención de la gente de preguntar. Bueno. Gracias, Horacio. Bueno, gracias, Mario, como siempre, por tu excelente presentación, como ya nos tenés acostumbrados. Tenemos 3 comentadores, 3 distinguidos electrofisiólogos nacionales. Ellos son la doctora Laura Sanciani, directora de electrofisiología del Grupo Gamma en Rosario, el doctor Darío Di Toro, del Hospital Argerich de la Ciudad de Buenos Aires, y el doctor Alfredo del Río, director de electrofisiología del Sanatorio Parque, también de la Ciudad de Rosario. Bueno, Laura, ¿vos tenés algo para comentar con Mario? Bueno, hola, buenas tardes a todos. Agradezco a SADEC por esta invitación, este honor de participar en esta charla. A Mario, qué decirle, que bajo su extremadamente bajo perfil no puede ocultar la genialidad y el conocimiento y la experiencia que tiene en esto de la electrofisiología. Mario, te quiero preguntar sobre algún caso un poco en particular. ¿Cuál es tu estrategia, cuál es tu pensamiento del tipo de procedimiento y el abordaje en esos pacientes que vemos con cierta frecuencia, sin cardiopatía estructural, que son sintomáticos por palpitaciones y le ves en el Holter varios episodios de taquicardia auricular, con una morfología incluso que varía, y que tienen antecedentes también de fibrilación auricular? ¿Cómo programás ese procedimiento? Si no la inducís, arrancás por el aislamiento de las venas y luego la reintentás inducir. ¿Cuál es tu enfoque en ese tipo de pacientes? Bueno, en general, así como para ya dejarlo claro, todo paciente que le voy a hacer una ablación de fibrilación auricular, primero hago un estudio electrofisiológico. Primero porque hay que descartar que el paciente no tenga una vía accesoria, digamos, para empezar, ¿no es cierto? Y después ver qué se induce. Siempre trato de inducir una taquicardia antes de ir a las venas pulmonares. Ahora, me parece que trajiste un punto muy importante y es diferentes morfologías de onda P. La mayoría de los pacientes que vemos con diferentes morfologías de onda P y fibrilación auricular, yo creo que tienen
taquicardias auriculares que vienen de las venas pulmonares. Entonces los pacientes tienen las dos cosas, tienen taquicardias auriculares de venas pulmonares y fibrilación auricular, el mismo mecanismo fisiopatológico. Pero si el paciente tiene una sola morfología y tiene una taquicardia auricular, en fin, se puede hacer el aislamiento primero y después tratar de inducir. En fin, cada paciente es diferente, ¿no? A ver qué se induce primero. Pero la mayoría de las veces, muchos de mis pacientes con fibrilación auricular también, incluso en esta presentación de estas taquicardias auriculares focales, había varios pacientes que tenían fibrilación auricular. No era la única arritmia. Así que te agradezco la pregunta. Gracias, Mario. Bueno. Le doy paso a los demás y después queda tiempo, le haré alguna el doctor Di Toro, Darío, ¿tenés algún comentario para quería hacer una consulta. Gracias a todos a Sadek por la invitación. Yo quería preguntarle justamente a González, ¿cuál es el approach que tiene en pacientes con taquicardia auricular posterior a la ablación de venas pulmonares? Vieron que las taquicardias auriculares son más refractarias, son más difíciles de manejar. Y bueno, ¿cómo le encara el procedimiento una vez que uno tiene una taquicardia auricular post-ablación de venas pulmonares? O sea, ¿qué hace primero? Si va a las venas, si hace post-pace en las venas. O sea, ¿cómo encara en principio, si tiene una metodología de realización del procedimiento? No sé si entiendo correctamente la pregunta, supongo que es en taquicardia auricular en general, no ya solamente, sin saber que si son focales, ¿no es cierto? Obviamente, sí. Claro. Entonces, así para la audiencia en general, la mayoría de las taquicardias auriculares que vemos luego de una fibrilación auricular son por reentrada. Y generalmente son por macro reentrada. Esa es una de nuestras complicaciones. Muchas veces hago una o dos ablaciones de fibrilación auricular, el paciente ya no tiene más fibrilación auricular, pero está más sintomático que antes porque ahora tiene una macro reentrada y no responde a las drogas. En esos pacientes generalmente viene del lado izquierdo, a veces viene del lado derecho, pero generalmente del lado izquierdo, y ahí es donde, en primer lugar, si el paciente está en taquicardia auricular, trato de traerlo al laboratorio en taquicardia, porque me gusta más mapear algo que sé que es real y no algo que uno induce. Desde el comienzo lo que hacemos es mapear la aurícula primero, ¿cierto? Mapear la aurícula, generalmente con el catéter que mostré, el Penta-Ray de alta densidad, y tratar de encontrar el circuito y, lo más importante, encontrar el istmo de la taquicardia y no hacer ablaciones así masivas de líneas, dejar las líneas como último recurso, ¿cierto? ¿Primero chequeás el aislamiento de las venas previo o haces mapa de activación de toda la aurícula? Y, o sea, si primero vas a chequear, porque la mayoría son de las venas, entonces como primer punto chequea las venas y después hace un mapa, o hace un mapa y después ve por dónde pasa la Bueno, por eso, sí, si el paciente está en taquicardia auricular, mapeo la taquicardia auricular. Si el paciente está en ritmo sinusal, entonces también mapeo, vemos que las venas estén aisladas. Pero para estar aislada hay que mapear muy bien las venas. Y para eso ver muy bien con el lazo. Yo no hago el voltaje. Mapear las venas es mapear la actividad eléctrica con el lazo, con el Penta-Ray, y realmente estar seguro que están aisladas. Y si no están aisladas, aislarlas, pero en forma electrofisiológica, no con voltaje. Alfredo, ¿tenés algún comentario, una pregunta para Mario? Mario, sí, primero felicitarte, Mario, por la clase, buenísima. Y yo quiero seguir la misma tópica en la misma área, preguntarte lo que vos llamaste, digamos, taquicardias que ocurren posterior al aislamiento eléctrico. Nosotros estamos trabajando bastante con la crioablación, y de los pacientes que nos han recurrido después de la crioablación, nos llevamos la sorpresa de que en muchos casos no es por reconexión de las venas,
sino porque había una taquicardia focal que probablemente no supimos diagnosticar, porque el paciente tenía fibrilación auricular, y terminamos haciéndola con radiofrecuencia, un redu, y eliminando la taquicardia focal. Entonces Exacto. yo me pregunto cuántos pacientes pueden llegar nosotros le estamos haciendo aislamiento eléctrico de las 4 venas pulmonares, y en realidad quizás tengan una taquicardia auricular que origina la fibrilación auricular. ¿Qué datos? Exactamente. Exactamente. Es muy, muy frecuente. Estamos sacando las macro reentradas, estamos sacando... Las focales son muy frecuentes. Por eso hay que volver a la electrofisiología. A mí me cuesta mucho entender las cosas que se hacen hoy en día, porque yo me formé en otra época, y hay que hacer electrofisiología. O sea, ¿por qué el paciente tiene fibrilación auricular? ¿Hay alguna otra arritmia que la produce? ¿Tiene reentrada nodal? ¿Tiene una vía accesoria? ¿Tiene una taquicardia auricular focal, como hemos encontrado a veces en la vena cava superior, o en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, mitrales? Y si uno no elimina el trigger, lo que desencadena, el paciente va a seguir siendo sintomático. Entonces uno puede empezar de una manera o de la otra, pero al final hay que tratar de inducir, hacer isoproterenol, marcapacial, que no haya otra arritmia asociada o que sea la que explique la fibrilación auricular. Claro, incluso yo después de ver esto, uno piensa cuántos pacientes que el procedimiento, digamos, del aislamiento eléctrico no llega a ser más del 85% el éxito, probablemente porque en la génesis de la fibrilación auricular quizás haya otras arritmias, y que el Exacto. problema no lo estamos arreglando aislándole las 4 venas pulmonares. Incluso hay venas que uno termina aislando y que no son probablemente patológicas. Exactamente, exactamente. Y bueno, no hay ningún problema. La mayoría de mis pacientes lo hago 1, 2, 3 veces. O sea, no es una cosa mágica. Después digo, Mario, Darío, Mario, sí, sí, en el caso de Alfredo, cuando vos ya aplicás radiofrecuencia o frío en la vena y generás algún tipo de lesión, después se pueden generar micro reentradas alrededor de la vena, que las generaste vos con la sí, aplicación anterior. O sea, a lo mejor no es que era eso la taquicardia inicial, sino que es algo producto de tu lesión anterior. No sé si Sí, me... sí, lo que a mí me llamó la atención es que las taquicardias, nosotros los casos, hicimos varios casos con mapeo carto, y vimos que el origen de la taquicardia focal no estaba cerca de la zona donde empieza a no haber potenciales con el carto, sino que estaba dentro de la aurícula. exactamente. Las dos cosas, tanto lo que vos decías, Alfredo, lo que dice Darío, puede estar cerca, producido por la misma ablación. Yo produzco muchas taquicardias iatrogénicas cuando hago la ablación de fibrilación auricular. Por eso cuando uno hace la ablación de fibrilación auricular, creo que uno tiene que ser conservativo. Esas ablaciones masivas, con esas locuras como bajar el voltaje, yo creo que producen muchas, muchas arritmias. Tanto pasa con la fibrilación auricular como la taquicardia ventricular. Hay que ser más bien conservador, y ya, viste, el paciente uno tiene que saber que puede ser que uno lo tenga que traer otra vez al laboratorio, pero ser Mario, conservador. ¿te puedo hacer otra pregunta? Sí, Sí, Eh, la última, ok, Pablita, dale. ¿utilizás alguna vaina de estabilidad para alguno de los tipos de taquicardia auricular y si utilizás catéter irrigado siempre en la aurícula izquierda? bueno, yo hace ya muchos años dejé de usar catéteres que no sean irrigados. Hasta para la reentrada nodal uso el irrigado. Por supuesto, no tengo el problema que tienen ustedes del costo, pero en todos los casos usamos irrigado, sobre todo el lado izquierdo hay que usar irrigado. Las vainas las uso prácticamente en todos los pacientes, depende de la localización. Ayudan mucho por la estabilidad. Mario, aprovechando esta oportunidad que tengo de estar un poco dirigiendo esta mesa, hiciste un comentario que a mí me resultó muy interesante porque ha motivado que yo profundizara en el tema y tratara de investigar lo que es
la ablación dentro del seno de Valsalva. Evidentemente, en la bibliografía que yo consulté, no encontré relación anatómica directa ni entre las aurículas ni con los ventrículos. O sea, no hay fibras ni auriculares ni ventriculares dentro del seno de Valsalva. Por lo tanto, vos descartás, por lo que entiendo, hacer una ablación de taquicardia auricular dentro del seno de Valsalva, como hemos estado leyendo en algunos artículos, y otros la han utilizado para taquicardias del tracto de salida. Yo siempre me imaginaba, trataba de imaginarme por qué. Porque digo, en definitiva, es una estructura adyacente, uno tiene que calentar toda la pared y la zona, y prácticamente hasta pensaba en la fistulización de esa estructura con estructuras adyacentes. Este comentario que hiciste vos me alienta a pensar en que no estaba tan equivocado y que vos creés lógico en algún caso ablacionar desde alguno de los senos de Valsalva. Sí, la respuesta es sí. El seno de Valsalva, coronariado derecho e izquierdo, ¿no es cierto? Donde están las coronarias, en el tercio inferior hay musculatura ventricular, lo cual no sucede en el no coronariano. ¿Por qué? Porque digamos, las válvulas, las cúspides, realmente están en lo que sería el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, en algunos pacientes, la taquicardia ventricular se origina, es en el ventrículo, pero se origina por encima de la válvula, ¿no es cierto?, del seno de Valsalva. Entonces hay que ir por encima, pero por supuesto quedarse en el tercio más bajo, que generalmente está a varios milímetros por debajo del origen de las coronarias. Ahora, es diferente para el no coronariano. Primero, el no coronariano está en contacto, digamos, próximo con la aurícula izquierda y en parte con la aurícula derecha. Pero no hay continuidad como está como el ventrículo, ¿no es cierto? No hay, está separado. Entonces, hay gente que hace la ablación ahí y, bueno, cada uno lo hace donde quiere. Lo que siempre hubo una confusión en electrofisiología es pensar que donde uno tiene éxito en la ablación es el sitio de origen, ¿cierto? Uno puede hacer la ablación en el seno no coronariano y llegar a la aurícula izquierda, lo cual no quiere decir que haya aurícula izquierda en el seno coronariano. Bueno, perfecto. Bueno. Te agradezco mucho la explicación. Bueno. Horacio, sí, yo quería quería darle las gracias a Mario, como amigo personal que es, por haber aceptado la invitación de la sociedad y a nuestros colegas electrofisiólogos también, y seguramente a la audiencia que espero y que estoy seguro de que debe ser numerosa. Y bueno, gracias por esta noche. Gracias, Mario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mario. Muy amable. Gracias. Gracias a SADEC por esta invitación. Y sabemos que SADEC tiene preparados otros webinars que están anunciados en su página. Así que nos estaremos reencontrando nuevamente con quienes deseen seguir estos webinars de SADEC. Muchísimas gracias, Mario, nuevamente. Y a todos los presentadores y participantes. Cuídense con el COVID. Por allá también. Sí. Gracias a las autoridades de SADEC, Ricardo Esperanza, Luis Merezani, que por lo menos sé que ellos estaban presentes y creo que el resto también. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.